tienen vida, como estos microorganismos, y la segunda, las cosas que no tienen vida, como esta roca. Entre los seres vivos hay muchas diferencias, pero por muy raro que parezca, esta anémona de mar, este elefante, estas pequeñas bacterias de forma ovalada, este cangrejo, esta mariposa y esta planta, tienen algunos rasgos en común que los distinguen claramente de los organismos no vivos. Los científicos llaman a estos rasgos las características de la vida. La primera característica de la vida es que los seres vivos pueden reproducirse. Esto significa que, al igual que estas jirafas, pueden producir una nueva vida muy semejante a ellos. La segunda característica de la vida es que, al igual que estos jóvenes peces, todos los seres vivos crecen y se desarrollan, creando organismos maduros que pueden reproducirse. La tercera característica de los seres vivos es que pueden reaccionar al mundo exterior. Por ejemplo, estos peces de rayas están reaccionando al gran pez blanco, quitándose de su camino. Y esta abeja detectó el polen de esta flor y está reaccionando, acumulándolo para hacer miel. El poder reaccionar a lo que sucede en el mundo exterior es muy práctico porque ayuda a los seres vivos a encontrar comida, a protegerse del peligro, a encontrar pareja y hacer muchas otras actividades importantes. La cuarta característica de la vida es que los seres vivos necesitan de la energía para mantenerse vivos. Por ejemplo, las plantas pueden retener la energía de la luz solar y esta energía no solo mantiene las plantas con vida, sino que parte de ella se almacena en las hojas y en los tallos de las plantas para que cuando los animales se alimenten de estas, puedan tener la energía que necesitan para sus propios procesos de vida. La quinta característica de los seres vivos es que pueden modificarse a medida que su medio ambiente se modifica. Debido a que a través de millones de años los seres vivos han podido modificarse y adaptarse a condiciones muy extremas, ahora se encuentran en casi cualquier lugar imaginable de la Tierra, como las algas que viven en el agua hirviendo de este manantial, o los líquenes secos que cubren la superficie de estas rocas, o la bacteria que se desarrolla en la boca o en el sistema digestivo del ser humano. La sexta característica de la vida es que los seres vivos se pueden mover. Esta característica es obvia cuando el movimiento es relativamente rápido, pero es más difícil detectarla cuando el movimiento es lento, como cuando las plantas mueven sus hojas y las dirigen hacia el sol. Cuando se trata de los seres vivos, algunas criaturas son muy complejas, mientras que otras son muy simples. Pero sin importar qué tan complicadas o simples son, los seres vivos siempre son creados de una forma muy organizada. De hecho, es por esa forma tan organizada que los científicos se refieren a los seres vivos como organismos. Si investigamos bien cómo están hechos los seres vivos, lo más destacable es que todos están hechos de células. Por ejemplo, cuando examinamos con un microscopio la punta de estas pequeñas raíces de cebolla, se ve una serie de pequeños compartimientos llamados células. Las células son estructuras simples que llevan a cabo todas las actividades características de la vida, que son reproducirse, crecer y desarrollarse, usar energía y muchas más. Y porque la vida no puede existir sin ellas, los científicos se refieren a las células como las unidades básicas de la vida. Los pequeños organismos microscópicos que vemos aquí tienen solo una célula. Se llama célula única u organismos unicelulares. Y son ejemplos del ser vivo más simple. Pero como vimos en el caso de la cebolla, a medida que los seres vivos van creciendo,
siempre tendrán más células. De hecho, algunos organismos tienen cientos de trillones de células de varios tipos diferentes. Las criaturas que tienen más de una célula se llaman organismos multicelulares. Dentro de los cuerpos de organismos multicelulares, las células se han especializado para cumplir tareas específicas. Por ejemplo, estos glóbulos rojos se especializan en transportar el oxígeno hacia otras células por todo el cuerpo, mientras que este glóbulo blanco, al cual se le puso tinta morada, se especializa en matar la bacteria dañina que causa algunas enfermedades. Células trabajando juntas. Organismos multicelulares pueden tener cientos de tipos de células especializadas y sin embargo es muy difícil encontrar células que cumplen sus tareas por sí solas. Esto es porque en organismos complejos casi siempre las células trabajan juntas, en grupos organizados. Por ejemplo, las capas de células que tienen estructuras y funciones similares se llaman tejidos. Aquí estamos viendo un tejido de células que forman el borde de una hoja. Muy a menudo, diferentes tipos de tejidos son agrupados para formar órganos, como podemos ver aquí, en una parte de un órgano que lucha contra enfermedades y que se llama ganglio linfático. Ciertos organismos se agrupan para formar sistemas orgánicos, los cuales, cuando están todos juntos, forman un organismo completo. El organismo humano tiene 9 sistemas orgánicos básicos. El primero es el esqueleto. El esqueleto proporciona soporte al cuerpo y ayuda a proteger los delicados órganos internos. Los huesos son los órganos principales del esqueleto. El segundo es el sistema muscular, el cual permite que el cuerpo se mueva. Los músculos son los órganos principales de este sistema orgánico. El tercero es el sistema nervioso, el cual siente el ambiente, recibe información del cuerpo, ayuda a coordinar actividades físicas y nos permite pensar. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. El cuarto es el sistema circulatorio que transporta la sangre a todas las células del cuerpo. El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. El quinto es el sistema urinario, el cual permite que el cuerpo elimine los desperdicios líquidos. Los riñones son el órgano principal del sistema urinario. El sexto es el sistema digestivo, el cual permite que el cuerpo procese y absorba la comida y el agua. El estómago, el intestino delgado, el hígado, el páncreas y el intestino grueso son todos órganos digestivos importantes. El séptimo es el sistema endocrino formado de diferentes glándulas que producen los mensajeros químicos llamados hormonas. Algunos de los órganos del sistema endocrino son las glándulas tiroides, las suprarrenales y las pituitarias. El octavo es el sistema respiratorio, el cual provee oxígeno al cuerpo y lo ayuda a deshacerse del dióxido de carbono. Los pulmones son el órgano respiratorio principal. El noveno y último sistema orgánico es el sistema reproductivo, el cual nos permite tener hijos. Los ovarios de la hembra y los testículos del macho son los órganos principales del sistema reproductivo. Como hemos visto, estos 9 complicados sistemas orgánicos son órganos que están hechos de capas de tejido de células especializadas. En la siguiente parte de este programa examinaremos una célula especializada y aprenderemos cómo funciona. Fin de la parte 1. En un momento regresamos. Un poco de creatividad, un tanto dudas, Incluyendo la amiba unicelular que vemos aquí, están hechas de una sustancia viva gelatinosa llamada protoplasma. El protoplasma de la célula siempre está envuelto en una piel flexible llamada membrana celular.
La membrana celular ayuda a controlar lo que entra y lo que sale de la célula. Lo que entra en la célula es el oxígeno, el agua y la comida. Y lo que sale son desperdicios y productos celulares especiales. Como podemos ver en esta célula nerviosa no viva, el protoplasma dentro de la membrana celular está formado de dos partes básicas, un núcleo redondo y un citoplasma, que es todo el protoplasma que está fuera del núcleo. Aquí podemos ver que el citoplasma es muy complejo, siempre está en movimiento y contiene muchos pequeños órganos u orgánulos, además de otras estructuras que cumplen una variedad de funciones dentro de la célula. Ahora veamos algunos diagramas simplificados de células para saber más acerca de los componentes del citoplasma y de cómo funcionan, como la mitocondria, que es la fuente de energía de la célula y es donde la energía almacenada es liberada. Los lisosomas, que contienen enzimas digestivas. Las vacuolas, que son donde se almacenan y se digieren partículas de alimentos. Los centríolos, que son importantes en la reproducción celular. Los ribosomas, que son donde se forma la proteína. Y el grupo de tubos llamado retículo endoplasmático, en los cuales se encuentran la mayoría de los ribosomas y que se usan para transportar las proteínas dentro de la célula. El aparato de Golgi es donde se empacan las proteínas. Y las células de las plantas, los cloroplastos, que son orgánulos muy importantes porque se usan para crear alimento. Aquí vemos miles de cloroplastos verdes en el citoplasma de una célula viva. Estos cloroplastos están realizando un proceso llamado fotosíntesis, el cual es esencial para casi todas las formas de vida del planeta. Dentro de los cloroplastos, la energía solar es usada para combinar el dióxido de carbono, CO2, con el agua, H2O, para crear azúcar. Después de la fotosíntesis, la energía solar ya forma parte de la estructura química del azúcar. Por eso, los humanos pueden obtener energía rápidamente cuando comen alimentos que contienen azúcar. Ahora veamos cómo diferentes partes de una célula humana trabajan juntas para usar el azúcar y otras materias alimenticias. Después de ser ingerido el alimento, este viaja por el sistema digestivo a través del estómago y hasta el intestino delgado, donde el alimento es introducido a las células. Aquí el azúcar de la comida es transportado a través de la membrana celular de las células que delinean el intestino delgado. Esto es posible porque el azúcar no es una sustancia química muy grande. Sin embargo, otras materias de la comida podrían ser demasiado grandes para entrar a la célula de una forma tan simple. Estas materias serán rodeadas por la membrana celular e introducidas al interior de la célula para formar pequeñas cavidades llamadas vacuolas a través de un proceso llamado fagocitosis. Posteriormente, las vacuolas serán penetradas por vesículas de enzimas digestivas llamadas lisosomas. Como resultado, la comida dentro de las vacuolas será transformada en valiosos nutrientes. Los lisosomas son creados por otro orgánulo llamado el aparato de Golgi, que es donde las enzimas digestivas son envueltas en una membrana especial. Algunas células tienen miles de estos orgánulos. Cuando la comida en las vacuolas haya sido transformada en nutrientes y liberada en el citoplasma, el azúcar ya habrá llegado a los orgánulos llamados mitocondrias, que son la central energética de las células. Puede haber hasta 2000 mitocondrias en una célula. Cuando el azúcar esté dentro de la mitocondria, será químicamente combinada con oxígeno para liberar la energía solar almacenada.
Este proceso, que se llama respiración celular, también crea dos productos de desecho, el agua y el dióxido de carbono. Es debido a que nuestras células necesitan oxígeno para liberar la energía almacenada químicamente que los humanos respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Y cuanto más energía gastamos, más rápido tenemos que respirar para tomar el oxígeno adicional necesario para liberar más energía. En esta imagen de un glóbulo blanco vivo, se puede ver cómo la mitocondria se mueve en el movimiento energético de la vida que acompaña la respiración celular. La respiración celular se parece mucho al fuego. Cuando hay fuego, el oxígeno es consumido. Se produce dióxido de carbono y agua. Y se libera energía. Es lo mismo que ocurre durante la respiración celular. Pero es importante saber que el azúcar no se quema en la célula. En realidad, es la energía almacenada en el azúcar que es liberada a través de unos procesos complicados que producen un químico de alta energía llamado ATP o adenosín trifosfato. Las células usan la energía fácilmente disponible del ATP más o menos de la misma manera que los autos usan gasolina. Sin lugar a duda, una de las actividades más importantes en la que la célula consume energía es el formar proteínas. Las proteínas se forman dentro de los millones de pequeños orgánulos llamados ribosomas. Estos orgánulos fueron producidos en una parte especial del núcleo llamado nucleolo, y debido a que la mayoría de los ribosomas se encuentran atados a una complicada red de membranas llamadas retículo endoplasmático, las nuevas proteínas pueden ser transportadas fácilmente de una parte de la célula a otra a través de estas membranas. Aquí vemos una foto del retículo endoplasmático y de los ribosomas tomada por un microscopio electrónico. La razón por la cual las proteínas son tan importantes es porque tienen varias funciones diferentes. Algunas son usadas para construir y reparar células. Algunas ayudan a luchar contra una enfermedad. Otras ayudan a transportar partículas a través de la membrana plasmática. Y casi siempre hay químicos que se necesitan combinar o cambiar dentro de las células. Las proteínas conocidas como enzimas tienen que estar presentes, o si no, la reacción química no pasará. Algunos tipos de células, como las que rodean el intestino delgado, crean enzimas que se usan fuera de la célula. Estas proteínas pasan a través del retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, donde están especialmente preparadas antes de ser enviadas al aparato digestivo. Pero la mayoría de las proteínas formadas en los ribosomas son usadas dentro de la célula. Algunas proteínas son necesitadas en el núcleo y para llegar al núcleo estas proteínas pasan por el retículo endoplasmático hasta que atraviesan la envoltura nuclear. El núcleo es el centro de control de la célula y dentro del núcleo algunas de las proteínas formadas en el citoplasma ayudan a crear estructuras que dirigen las actividades de la célula. Por ejemplo, el núcleo vivo que vemos aquí está compuesto principalmente de una proteína que contiene una sustancia llamada cromatina. Normalmente la cromatina no tiene una forma definida. Empieza a tomar forma una vez que la célula se prepara para reproducirse. Entonces, la cromatina se condensa en unas estructuras que parecen gusanos, como podemos ver aquí, y que se llaman cromosomas. Y aunque una parte de cada cromosoma está hecha de proteína, la mayor parte está hecha de un químico muy complicado llamado ADN o ácido desoxirribonucleico. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas. Aquí podemos ver exactamente cómo el ADN está organizado dentro del cromosoma, ya que cada pequeña célula humana contiene tanto ADN condensado dentro de sus cromosomas
que si pudiéramos estirarlo mediría más de 2 metros de largo. El ADN es el químico más importante de toda la célula porque contiene toda la información acerca de la célula. El ADN en los cromosomas está hecho de 2 cadenas largas entrelazadas. Cada una tiene 4 pequeñas subunidades que contienen los químicos adenina, guanina, citosina y timina, los cuales los científicos abreviaron como AGTC. La célula junta estas unidades en un orden definido para crear un impresionante lenguaje químico llamado código genético. Este lenguaje es usado por todos los seres vivos para almacenar información. De cierta forma, el código genético se parece a un lenguaje escrito, pero las únicas letras en su corto abecedario son los químicos AGTC. Y solo estas 4 letras pueden ser utilizadas para crear palabras de 3 letras, de tal forma que el código genético completo contenga solo 64 palabras. Los científicos han descubierto que, con excepción de 3 o 4 palabras de puntuación, todas las palabras del código genético en el ADN representan las bases con las cuales están formadas las proteínas. Estas bases se llaman aminoácidos. Esto significa que las largas cadenas de ADN en los cromosomas son mapas que indican a la célula cómo crear diferentes proteínas. Que las proteínas sean usadas en una célula humana como esta o en organismos unicelulares como estos, harán lo que sea necesario para mantener la célula viva. Esto significa que construirán o repararán partes viejas o gastadas, transportarán partículas, ayudarán a luchar contra una enfermedad o fungirán como enzimas que permitan que los químicos se junten dentro de la célula. Cada serie de mapas de los códigos genéticos de una proteína se llama gene, y los genes, a través de la proteína que producen, ayudan a determinar las características físicas como el color de la piel, de los ojos y del cabello. Los genes son colocados en el ADN uno tras otro dentro de los cromosomas. Hoy en día, los científicos que están trabajando en un gran proyecto científico llamado el genoma humano están intentando crear un mapa de las ubicaciones exactas de aproximadamente 100.000 diferentes genes humanos. En la siguiente parte de este programa, averiguaremos qué le sucede al ADN, a los genes y a los cromosomas cuando las células se reproducen. Fin de la parte 2. Este es el código de acceso a... Producen las células. Como aprendimos en la primera parte de este programa, la habilidad de reproducirse es una de las características básicas de los seres vivos. Organismos unicelulares, microscópicos como los que vemos aquí, suelen reproducirse por reproducción asexual, simplemente dividiéndose y creando 2 nuevas células. En la reproducción asexual solo se requiere un padre para formar un individuo completo. Pero grandes organismos multicelulares normalmente necesitan 2 padres. Estos se desarrollan a partir del óvulo fertilizado que fue creado cuando la célula sexual masculina y la célula sexual femenina se unieron durante la reproducción sexual. Aunque los grandes organismos suelen necesitar 2 padres para tener crías, las células individuales se reproducen usando un método similar a la reproducción sexual de organismos unicelulares. Veamos cómo funciona en una célula animal. Antes de que una célula pueda reproducirse, empieza por reproducir su núcleo, un proceso que los científicos llaman mitosis. La primera y la más larga fase de la mitosis se llama la profase.
Durante esta fase, la célula crece y el núcleo se llena de cromatina. Durante la profase, ocurre un proceso llamado replicación del ADN. El viejo ADN es duplicado, creando así dos nuevas cadenas de ADN. La replicación del ADN da como resultado la duplicación de los cromosomas. Pero antes de que los cromosomas duplicados aparezcan en la cromatina, los centriolos también son duplicados y al principio de la siguiente fase de la mitosis, llamada prometafase, los centriolos van a lados opuestos del núcleo, donde microtúbulos llamados husos mitóticos se forman alrededor de ellos, creando así los nuevos cromosomas duplicados. Durante la siguiente fase de la mitosis, llamada metafase, los cromosomas duplicados se alinean en el centro del huso mitótico. Luego, durante la cuarta fase de la mitosis, llamada anafase, el huso mitótico se vuelve más corto y cada cromosoma duplicado es separado, creando dos nuevos cromosomas. Durante la telofase, la última fase de la mitosis, dos nuevos nucleolos se forman donde los cromosomas se crearon. Luego, dos nuevas células hijas son creadas después de que el citoplasma se divide a través de un proceso llamado citocinesis. Las nuevas células hijas están ahora de nuevo en la profase, y cada una crecerá hasta que alcance el tamaño de la célula madre original. Ahora veamos de nuevo la mitosis y la división celular, pero esta vez sin parar. Iniciando con la profase, a la prometafase, seguido por la metafase, continuando con la anafase y finalmente con la telofase y citocinesis. Ahora veamos el proceso de la reproducción celular con una célula viva. Primero está la profase, luego la prometafase, luego la metafase, anafase, telofase y citocinesis. En organismos multicelulares, las nuevas células son reproducidas solo cuando hay células viejas o dañadas que necesitan ser reemplazadas, o cuando un organismo joven está creciendo. A veces las células pierden la habilidad de controlar la rapidez con la que se reproducen. Estas células, llamadas células cancerosas, siguen reproduciéndose sin parar hasta que el organismo esté destruido. Meiosis. En las células humanas de un total de 46 cromosomas, una serie de 23 cromosomas provienen de la madre y la otra serie de 23 proviene del padre. Esto significa que las células humanas tienen normalmente dos series completas de cromosomas. Cuando las células tienen dos series de cromosomas, son células diploides. Pero en algunas células, llamadas células de la línea germinal, que se encuentran solo en los testículos del macho o en los ovarios de las hembras, ocurre el proceso de meiosis que produce células haploides. Son células que solo tienen la mitad de la cantidad normal de cromosomas. Estas células se llaman células sexuales y son el esperma y el óvulo. Ahora veamos paso a paso el proceso de la meiosis. Como en la mitosis, la meiosis empieza con células que están en la profase. No hay cromosomas visibles, pero el ADN es replicado durante esta fase. La siguiente fase de la meiosis, llamada primera prometafase, es muy diferente de la mitosis porque los pares idénticos de cromosomas duplicados empiezan a agruparse. Y durante la primera metafase, los cromosomas homólogos se alinean frente a frente en el centro de la célula. Durante la primera anafase de la meiosis, los cromosomas duplicados no se separan como lo hacen en la mitosis. Al contrario, se mantienen juntos y un par de cada cromosoma duplicado es remolcado a lados opuestos para que después de la primera telofase haya solo un cromosoma duplicado en cada célula hija. Si esto fuera la mitosis, ya hubiéramos terminado aquí.
Pero en la meiosis solo estamos a la mitad del proceso. Ahora las nuevas células están en un periodo de interfase muy breve, donde los cromosomas solo se retiran parcialmente en la cromatina y donde el ADN no es replicado hasta que las células hijas entren en la segunda prometafase. A partir de ahora, todo lo que ocurra será como en una mitosis normal. Al final de la meiosis, podemos ver que si la comparamos con la mitosis, hay un gran cambio, porque cada una de las nuevas células sexuales tienen solo la mitad de la cantidad de cromosomas de las células originales. Ahora veamos el proceso de meiosis desde el principio hasta el final. Aquí la célula de la línea germinal inicia la primera prometafase, la primera metafase, la primera anafase, la primera telofase y la primera intercinesis. Luego las nuevas células entran en la segunda prometafase, la segunda metafase, la segunda anafase, la segunda telofase y la segunda intercinesis. Aunque este ejemplo nos muestra el típico proceso de meiosis en los organismos multicelulares, cabe mencionar que debido a la desigual división celular en las hembras humanas, solo un óvulo funcional es producido por la meiosis. Sin embargo, en este ejemplo, si las células sexuales producidas fueran humanas, cada una tendría un número haploide de 23 cromosomas, para que si el óvulo y el esperma se unieran durante la fertilización, crearan un óvulo fertilizado con 46 cromosomas. Y de ese óvulo fertilizado se desarrollaría a través de repetidas divisiones celulares un diploide embrión humano. Cabe también mencionar que a veces ocurren errores cuando el ADN es replicado. Errores como el que vemos aquí, en el cual una letra del código genético ha sido accidentalmente eliminada. Esta clase de errores se llaman mutaciones genéticas y crean información celular inexacta. El tener la información celular equivocada puede causar terribles enfermedades genéticas como la enfermedad de Huntington, que ha afligido a varios miembros de esta familia. Esta seria enfermedad genética no se ve a menudo, pero las enfermedades genéticas, fibrosis quística y anemia falciforme, son muy comunes y afligen mundialmente a millones de personas. Sin embargo, es importante saber que las mutaciones genéticas no son siempre malas. En algunas extrañas ocasiones, tienen hasta efectos positivos que le dan al organismo mejores probabilidades de sobrevivir. Es por esas buenas mutaciones genéticas que a través de los siglos, los organismos han podido adaptarse y cambiar a medida que su medio ambiente cambia. Fin de la parte 3.